Buenas tardes a todos, todas, todes. Mi nombre es Mariano Gómez Luque, arquitecto argentino, actualmente director del Urban Sciences Lab en el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña. Y es realmente un placer para mí estar aquí hoy día moderando esta conversación informal, distendida, entre Xavi Matilla, arquitecto en jefe del Ayuntamiento de Barcelona, y Álvaro García Resta, secretario de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires. Hemos titulado la conversación Imaginarios de lo Urbano, Barcelona versus Buenos Aires. Paso rápidamente a formalmente introducirlos. Empiezo por Xavi. Xavier Matilla es arquitecto urbanista por la ELSAP UPC, nacido en Terrassa en 1975, es arquitecto en jefe actualmente del Ayuntamiento de Barcelona. Su trayectoria profesional y académica se ha focalizado en el urbanismo y se caracteriza por su compromiso para avanzar hacia ciudades y territorios más saludables y justos. Ha desarrollado su carrera profesional en diferentes despachos de reconocido prestigio. El año 2013 fundó con la arquitecta Mónica Beguer, no sé si la estoy pronunciando correctamente, el despacho Territorios XLM, dedicado a la planificación territorial estratégica, proyectos urbanos y proyectos de espacio público. Es profesor asociado del Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de Cataluña y profesor del máster Metrópoli en Estudios Metropolitanos y Urbanos del IERMB y la UAB. Es autor de diversas publicaciones sobre planificación urbana y diseño del espacio público. Entre los años 2010 y 2015 fue secretario de la Agrupación de Arquitectos Urbanistas de Cataluña y concejal del Ayuntamiento de Terrassa desde 2015 al 2019. Por otra parte, Álvaro García Resta es el actual secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, es urbanista y arquitecto por la Universidad de Palermo, líder para la innovación en el desarrollo urbano sostenible por la Escuela de Diseño de la Universidad de Harvard, miembro permanente del jury de la Escuela de Arquitectura por la Universidad de Illinois y Visitor Fellow del Observatorio de América Latina por la New School. Actualmente es el director de posgrado de Diseño Urbano Antropológico en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, el Programa Ejecutivo Diseño Antropológico Urbano en la Universidad de Palermo, de la Diplomatura de Antropología Urbana en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Argentina de la Empresa y profesor adjunto a cargo de Proyecto Urbano en la Cátedra Solsona Ledesma del último nivel de la materia vertical Arquitectura en la UBA en Buenos Aires. Bueno, es un placer para mí estar aquí con ustedes. Ha sido un placer también tener una inmersión rápida en sus trabajos, así que I'm looking forward to this. Una palabra sobre el formato, que es un poco lo que les explicaba. Digamos, un poco la presentación está estructurada digamos, siguiendo esta idea siguiendo el concepto de versus, no en un sentido oposicional estricto, sino como una mecánica que nos permita de alguna manera establecer o clarificar diferencias, ¿no? O cualificar diferencias entre ambos y también, ¿por qué no?, continuidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos esta dinámica de como una especie de ping-pong entre Barcelona y Buenos Aires. Entonces, la mecánica es simplemente yo voy a arrancar introduciendo la keyword, cada una de las 3 keywords que tengo preparadas, que ahora las voy a explicar en un momento, para que las vayan teniendo en mente. Y hay una cuarta, que es una keyword un poco más abierta, una palabra clave un poco más abierta, que la voy a dejar hacia el final, porque me parece interesante que tal vez hay estudiantes hispanohablantes que por ahí pueden tener una pregunta que puede darles pie a cerrar de una manera un poco más amplia y general, ¿no? Y la idea es que arranca Xavi respondiendo alrededor de unos 5 minutos y luego continúa Álvaro y entonces hacemos esa mecánica de framing la pregunta, 10 minutos entre ustedes dos y volvemos hasta completar el ciclo. Entonces, ahora sí paso a introducir las palabras clave o las keywords que de alguna manera están ordenadas secuencialmente, digamos, a priori por mí, digamos, en una secuencia que va de lo más abstracto a lo más concreto, si se quiere, en el caso de las primeras 3. La primera es método, que me parece interesante en ese sentido, digamos, preguntarles, lo haré en un momento, digamos, sobre cuál es su approach, cuál es su forma de proceder, su modus operandi, en sus roles respectivos y análogos. La segunda keyword, la primera palabra entonces tiene que ver con una cuestión metodológica, la segunda es urbanización,
que en sí misma me parece también una palabra muy potente por muchos motivos. Primero porque estamos en Barcelona y la palabra urbanización la inventó Cerdà y tiene todo que ver además con la idea de un proceso de producción espacial, ¿no? Que es algo que me parece que es algo que guía un poco sus formas de proceder, entender la construcción del espacio público, del espacio urbano como un proceso en el que participan distintos agentes, hay distintas escalas, hay distintas lógicas. Entonces esta segunda keyword sería una keyword un poco más conceptual, si se quiere. Y finalmente la tercera keyword, que es un poco más, bajamos un poco más a un grado, digamos, más específico de concretitud, es manzana, o block podríamos decir en inglés, que es una palabra que me parece que además tiene vínculos transversales fuertes entre Buenos Aires y Barcelona. La manzana es como un dispositivo o una lógica espacial de urbanización, pero que asimismo, al mismo tiempo, tiene connotaciones muy diferentes en Buenos Aires y en Barcelona. Y allí me interesaría en todo caso enfocarme o utilizar algunos proyectos de ustedes que me han parecido emblemáticos en ese sentido y podremos de alguna manera cerrar formalmente la charla con algunas pinceladas más concretas de su labor en términos proyectuales, si se quiere. Y la última que queda, me parece como cierre, es imaginario, que está en el título de la conversación, imaginarios de lo urbano, en un sentido proyectivo, amplio, digamos, en qué sentido ustedes entienden lo urbano desde sus posicionamientos y sus inscripciones geográfico-históricas específicas. Bueno, entonces arranco con la primera keyword, que es método, que me ha parecido muy interesante como forma de introducirme en la conversación, o introducirlos en la conversación, en el sentido que he escuchado mucho, por ejemplo, a ambos hablar de su forma de trabajar y describir su forma de trabajar en términos muy precisos, ¿no? Entonces, en el caso de Xavi me interesaba tu lectura de la ciudad en un sentido sistémico, las intervenciones urbanas en un sentido sistémico y en un sentido, digamos, distribuido, entender, digamos, que la actuación y la intervención en el espacio urbano no se circunscribe a objetos autónomos, sino que constituye un sistema, un ecosistema complejo que tiene distintas temporalidades, distintos actores, distintas condiciones espaciales, etcétera, etcétera. Y en ese sentido me parecía que la palabra urbanismo táctico, que incluso he visto también circular un poco en relación a tu trabajo, podría describir o digamos, ayudarnos a pensar un poco cuál es tu approach, tu forma de entender tu actuación como arquitecto en jefe de Barcelona, ¿no? Y en el caso tuyo, Álvaro, también me parecía muy interesante, puse ese diagrama que también te he visto presentarlo varias veces, me parece muy interesante tu forma de hacer el framing de tu trabajo desde un punto de vista, vos le llamás un enfoque antropológico, podríamos contraponer urbanismo táctico a un urbanismo antropológico, y me interesa mucho también que lo puedas describir y te puedas explayar un poco sobre cómo entiendes esa forma de proceder y de entender tus intervenciones en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Así que esa sería un poco la primera pregunta. Cuando quieras, Xavi. Pues no, gracias Mariano por la introducción, gracias Alias por la invitación. Has planteado diversos temas de profundidad, Mariano, sobre el método, que me parece casi como fantástico, ¿no? Que propongáis empezar a hablar sobre método. Todo y que el método es difícilmente separable del qué, ¿no? Podemos hablar del cómo, pero el qué, pero en un momento en el que las ciudades abordan un momento decisivo en el que no estamos únicamente discutiendo, debatiendo sobre cómo evolucionar a un nuevo estadio de las ciudades, sino que estamos discutiendo en cómo subsistiremos en las ciudades, cuando estamos en un momento en cómo planificamos y construimos una nueva lógica de supervivencia en las ciudades, la manera en cómo lo hacemos es fundamental. Estamos ante cambios, y entiendo que en Buenos Aires pasa igual, en el que estamos provocando cambios culturales en la ciudad. No únicamente son cambios físicos evolutivos, son cambios culturales, y por tanto las metodologías en todos sus niveles cada vez tienden, y creo que esto es lo correcto, a ser mucho más horizontales de lo que habían sido en algún otro momento, ¿no? Tanto desde un punto de vista institucional, cómo trabaja una propia institución internamente entre sus diferentes servicios, en cómo esta institución a un nivel técnico comparte y trabaja conjuntamente con el nivel técnico que existe en la ciudad, con el ámbito profesional, con el ámbito académico,
y también evidentemente horizontal en cómo se pone en común y se trabaja colaborativamente con la ciudadanía, ¿no? Y por tanto yo creo que estamos ante un reto de cómo trabajamos con lógica y cultura horizontal para que los cambios que necesitamos no sean cambios interpretados de una manera impositiva y sean cambios asumidos desde un punto de vista participado y con su dimensión cultural, ¿no? Hablabas de la visión sistémica también, y me parece también fundamental. Creo que es una tradición urbanística en la ciudad de Barcelona. En cada momento en que la ciudad ha tenido que plantearse un nuevo estadio, creo que siempre lo ha hecho con una visión global de lo que significa la ciudad. El ensanche, básicamente, 1850b, nos proponía una nueva escala de ciudad. No era únicamente una extensión, sino una nueva reconceptualización en la dimensión de la ciudad. El proyecto olímpico y las áreas de centralidad nuevamente repite una propuesta que no solo es una mejora de algunos ámbitos concretos, sino una nueva lógica de cómo equilibrar la ciudad a través de nuevas dotaciones en barrios en los que no existían, y creo que en estos momentos estamos ante una lógica similar, que no se está planteando una mejora en términos ambientales o en términos sociales que tenga que ver con un territorio concreto de la ciudad. Evidentemente hay proyectos concretos, pero el reto es cómo alcanzamos una mejora sistémica para el conjunto de la ciudad. Y me atrevería a decir que el reto en Barcelona va incluso en cómo alcanzamos la verdadera escala metropolitana que tiene la ciudad de Barcelona en estos momentos, ¿no? Y para lograr estos cambios también necesitamos nuevos instrumentos de actuación, y aquí es donde aparece el urbanismo táctico, que creo que siempre hemos defendido, y creo que, si se ha entendido bien, es un instrumento para conseguir cambios a corto plazo, pero con visión estratégica de futuro. Y creo que esto desde la administración pública es uno de los retos fundamentales, cómo consigues actuar en el día a día con perspectiva, ¿no?, lejana, ¿no? Y esto lo explicaba muy bien Johan Cruyff, utilizando un símil futbolista, ¿no?, que explicaba que el buen futbolista es aquel que es capaz de hacer un regate en corto, pero sabiendo cuál va a ser el pase en largo, ¿no?, que va a hacer a continuación. Creo que la ciudad estamos ante esta misma lógica. ¿Cómo podemos anticipar cambios de una manera ágil, con costes reducidos, ¿no?, que permitan cambios funcionales en los espacios, eso sí, con perspectiva estratégica y enmarcados en una visión de conjunto para la totalidad de la ciudad? Creo que la cuestión metodológica es algo como que viene a echar un poco de luz respecto del cómo se hace, ¿no? Creo que durante muchos años se discutió el qué. Hoy, producto, creo, de una revolución tecnológica que además también atraviesa las ciudades, donde las personas tienen al alcance de la mano la posibilidad de decir qué quieren, qué les gustaría. Veía acá en el edificio al lado un cartel grande diciendo a la gente qué le gustaría que pase. Y en ese sentido es esta cuestión de la mirada antropológica, ¿no? Es decir, nosotros tratamos de conceptualizar en 5 aspectos que nos parecen que barren todas las escalas la forma en que vemos la idea de hacer ciudad, ¿no? La primera son las personas, y siempre decimos que una perspectiva tiene como inicial puntapié un punto de fuga, ¿no? El lugar desde el cual uno construye una perspectiva y uno elige, ¿no?, ese punto, desde, ok, voy a construir esto desde aquí. Esa perspectiva para nosotros es la perspectiva antropológica, porque creemos en que las ciudades son la expresión física de la vida de la gente en un determinado territorio y una determinada época, ¿no? Entonces uno no podría comparar una ciudad de ahora con una de 1800 por lo menos a la hora de decir qué hacer ni cómo hacerlo, ni tampoco dos ciudades en dos extremos del mundo, sin considerar, por supuesto, que, digamos, la gente que vive allí de alguna manera ha llegado a eso, porque la ciudad es un gran consenso, es la que tenemos finalmente, ¿no?, entre todos los extractos que se ha hecho ahí antes, desde la política hasta la ciudadanía. Y decía antes que en esos 5 aspectos, y parándonos sobre el aspecto antropológico, nosotros decimos que hay, digamos, personas, procesos, proyectos, planes y políticas públicas, ¿no? Entonces, el desafío que tenemos todo el tiempo es cómo cada una de las cosas que hacemos, voy a solamente hablar de fútbol para tomar el ejemplo de, pues estamos frente a un mundial, entonces, decir que en esta imagen muy gráfica que decía Xavi, creo que esta idea de pensar al mismo tiempo en políticas públicas, pero también cómo esa política pública impacta en las personas en el día a día, porque a veces uno tiende a hablar de política pública y dice, bueno, finalmente es un intangible, ¿no?, es como una norma, y ya, y dentro de muchos años, cuando esa norma, digamos, haga su huella en la ciudad, bueno, entonces va a impactar en la vida de la gente,
y creo que hoy no es tan así. Creo que por lo menos nuestra idea es que cada vez que hacemos cualquier proyecto, plan o política pública, estemos conscientes, o innovación en procesos, que muchas veces tiene que ver con esto de deshacer la burocracia también, estemos pensando en cómo impacta eso en la vida de la gente. Y por último, y por ahí honrando también el dibujo que has elegido, nosotros tratamos de hablar de, más allá del proyecto de arquitectura, que es algo que nos convoca, sobre todo en este lugar también, hablar de la arquitectura del proyecto, ¿no? Y es aquello que soporta el proyecto de arquitectura. Y aquello que soporta el proyecto de arquitectura en general es una cuestión económico-financiera o de recursos y una cuestión social y política, ¿no? Y es como, podemos tener un proyecto que nos gusta mucho para hacer, pero al día de hoy creo que si la gente se resiste a que eso suceda, es difícil que el proyecto de arquitectura finalmente pase. Lo mismo creo que no es una contingencia el dinero, porque si la gente lo quiere, el proyecto de arquitectura, entonces el dinero va a aparecer, porque somos parte también de un sistema político, democrático, gracias a Dios, donde las personas tienen su representación y su escucha. Entonces, obviamente cuando uno dice, bueno, hay que escuchar a las personas, puede ser una frase muy linda y tentarnos muchos de, qué sé yo, digo, ayer justamente en la expo en la que está sucediendo escuché varios paneles hablando de participación ciudadana y tal, y no hay mucho del cómo, ¿no? Como todos nosotros escuchamos, nosotros observamos, pero bueno, la idea de tratar de construir una metodología atrás de esta cuestión antropológica de las ciudades tiene que ver con que si estamos mirando a las personas que viven en ellas y su calidad de vida, entonces podemos hablar de densificación, podemos hablar de... porque finalmente estamos hablando de la vida de las personas y creo que al final estamos tratando de diagramar cuál va a ser el espacio físico en el que ellas van a ser felices o se van a realizar, y creo que eso le da como un propósito, una relevancia mayor al urbanismo, ¿no? En sí mismo, o sea, tiene un sentido. Paso a la siguiente, que me parece también una palabra clave muy importante, que es urbanización, y que quiero anclar un poco en lo que acaban de mencionar respecto de sus propias metodologías, porque quiero establecer una distinción entre urbanización y urbanismo, ¿no? Urbanismo es una disciplina que tiene una historia particular. La urbanización es un proceso, digamos, socioespacial, que hoy sucede a escala global, digamos, ¿eh? Se habla de urbanización planetaria, y en ese proceso de urbanización, de construcción del espacio urbano a distintas escalas, intervienen, como dije antes, agentes distintos, hay, digamos, lógicas de operacionalización del territorio y de los recursos y lógicas de construcción de la ciudad muy distintas en este momento en el que nos encontramos hoy, ¿no? En particular. Entonces mi pregunta era, ¿cómo entienden ustedes ese proceso de urbanización en sus contextos particulares? Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Barcelona tiene, insisto, puse esa imagen a la izquierda, la cubierta del libro de Cerdá, ¿no? La teoría general de la urbanización, porque me parece muy relevante que estemos en Barcelona, que es una ciudad en la que, digamos, se inventó ese término y que es una ciudad en la que vemos constantemente, me parece muy singular y me parece muy interesante, por ejemplo, Xavi, tu lectura sistémica y de operaciones distribuidas en el entramado de la ciudad como una relectura del plan de Cerdá. Es decir, el plan de Cerdá es como si fuera una especie de matriz que admite al día de hoy, incluso absorbe ese tipo de operaciones, y luego hablaremos, por ejemplo, de la redefinición o la reinvención que se puede hacer de la manzana como dispositivo de urbanización. Entonces me interesaba también, digamos, su lectura respecto de procesos de urbanización global en relación a sus ciudades en particular. Digamos, Barcelona es una ciudad de una escala, recién mencionabas, que está adquiriendo una escala metropolitana, pero está lejos de las grandes megalópolis o las grandes metrópolis en Oriente o incluso en Latinoamérica. Por otro lado, Buenos Aires, pongo una imagen emblemática del plan de Buenos Aires de Le Corbusier, esa imagen icónica vista desde el río. ¿Por qué? Porque por un lado, digamos, hay una distancia o un espesor histórico que Buenos Aires no tiene en relación a Barcelona. Barcelona es una ciudad que tiene más capas o más layers históricos. Buenos Aires es una ciudad más nueva, si se quiere, entre comillas, y tiene una tradición urbanística todavía, me parece en mi lectura, muy anclada en una visión
moderna, ¿no? Del urbanismo moderno. Todavía persiste, particularmente en Buenos Aires, una visión modernista de la intervención urbana. Entonces me parecía muy interesante establecer ese contrapunto para ver cómo ustedes anclan, digamos, por ejemplo, en tu caso, como decía Xavi, cómo anclas esa metodología en esta lógica de urbanización que de alguna manera está implícita en la teoría de Cerdá. Y en el caso tuyo, Álvaro, también me parece muy interesante pensar, por ejemplo, que los procesos de urbanización contemporánea exceden lo antropológico y, digamos, están tendiendo hacia lo post-antropocéntrico, digamos, no solamente el sujeto humano, sino que además empiezan a aparecer otros ecosistemas más complejos en los que, digamos, el sujeto urbano no es tan homogéneo, digamos, la persona que vos pones en el centro, ¿no? de tu proceso no parece tan transparente o tan clara, ¿no? Entonces, un poco la pregunta es bastante abierta, es una lectura, digamos, entiendo que es una pregunta compleja, pero digamos, ¿cómo se posicionan ustedes en sus contextos en relación al problema de la urbanización contemporánea? Bueno, pues se me ocurre pensar que alguien debería redactar la teoría general de la desurbanización. Y lo digo provocativamente porque, al menos como la hemos heredado, ¿no? Como hemos concebido en la actualidad, lo que significa urbanizar, seguro que todas tenemos en la imagen urbanizaciones en territorios aislados, sin edificaciones, ¿no? De fracasos inmobiliarios y económicos, ¿no? Entonces, el proceso de urbanización como una banalización, en el fondo, de lo que es la ciudad, ¿no? Desde una aproximación quizá más teórica, pero lo que también significa cómo se ha entendido, ¿no? Respecto a Cerdá, también desurbanización en el sentido de cómo un proceso o una teoría pensada en un momento en que las ciudades se extendían, y desde un punto de vista económico, demográfico, tenía todo el sentido, a un momento actual en que ha dejado de tener sentido, ¿no? Que sigamos ocupando más territorio cuando lo que tenemos que conseguir es que las ciudades se relacionen de manera más equilibrada con sus territorios, de los cuales dependen para el intercambio de flujos y recursos, ¿no? Y por tanto la necesidad de reconceptualizar qué quiere decir hoy en día urbanización del espacio público en la ciudad, ¿no? Yo creo que esto forma parte del debate contemporáneo en la gran mayoría de ciudades, en Barcelona también, y cómo la urbanización significa también una nueva manera de entender el propio metabolismo y funcionamiento de la ciudad respecto a cuestiones clave como es la gestión del agua, la temperatura en la ciudad, en definitiva las condiciones ambientales, ¿no? Por tanto, de un proceso original en el que básicamente la aproximación seguramente desde una disciplina más ingenieril en cómo pavimentábamos la ciudad, y Barcelona era conocida como Canfanga, ¿no? Can Barro, ¿no? La ciudad del barro, porque se empezó a edificar el ensanche antes que la urbanización y el pavimento, a un momento en el que seguramente tenemos que pavimentar y pensar que el suelo tiene que funcionar como una infraestructura ambiental de manera muy diferente a como lo hace en estos momentos, ¿no? Hablamos habitualmente de algunos principios básicos, entender, y esto también es interesante, que la ciudad y el espacio público, la urbanización, es un espacio tridimensional, a veces lo olvidamos, hay un subsuelo fundamental en las ciudades desde el punto de vista de redes urbanas, por supuesto, pero también de relación con el subsuelo en términos naturales, de filtración, de acumulación de agua incluso, que hay una superficie, es la tenemos más o menos clara, pero que hay un vuelo que también es fundamental desde el punto de vista ambiental, de lo verde, del arbrado, especialmente en Barcelona, que también nos tiene que aportar algunos servicios ecosistémicos absolutamente fundamentales, ¿no? De la urbanización también reclamaría que es imposible disociar aquello que pasa en el espacio público de aquello que pasa en el ámbito privado, es decir, la esfera pública, la esfera privada, y seguramente en un contexto mediterráneo como la ciudad de Barcelona forma parte de lo que se ha conocido, ¿no? Como modelo Barcelona, que tiene que ver cómo lo público y lo privado se convierten en lo colectivo, ¿no? Y por tanto no es un tema jurídico de propiedad, sino de cómo antropológicamente, ¿no? Como comentaba Álvaro, nos apropiamos de la ciudad y realizamos actividades colectivas, ¿no? Cuando también la urbanización, la cualificación del espacio público en relación a la planta baja. Y acabaría también teniendo en cuenta que la condición de este espacio público y esta urbanización, y lo saltamos ya, el siguiente keyword de Manzana, tiene que ver también en cómo la ciudad se relaciona con su propio territorio, ¿no? Lo comentábamos anteriormente, y cómo desde una lógica fronterizadora de lo que era el fenómeno urbano, pavimentado, compacto, denso de la ciudad histórica o tradicional, separada de la dinámica territorial, a un modelo en el que la ciudad y el territorio se interrelacionan, se funden, podríamos decir, ¿no? Funcionan de una manera equilibrada para poder equilibrarse mutuamente, ¿no? Que recuerdo habitualmente, no sé si os conocéis, los
los frescos de Andrea Lorenzetti en el Palacio Ducal de Siena, ¿no? Del buen gobierno. Él habla del buen y del mal gobierno y los efectos del buen gobierno y del mal gobierno, y es una escena de una ciudad medieval intramurallas, donde se perciben escenas de florecimiento económico, cultural, y un territorio ordenado, por un paisaje ordenado, por tanto, un equilibrio entre el territorio y la ciudad, frente al mal gobierno, en el que el territorio está incendiado, hay catástrofes y una ciudad que tampoco funciona económicamente, ¿no? Y por tanto la reivindicación de este equilibrio de la ciudad, casi me atrevo a decir, con el planeta, ¿no? Que seguramente es uno de los retos, ya llevando al extremo la lógica del territorio del cual, ¿no? Una ciudad se interrelaciona. Nosotros tenemos un desafío muy grande, que es que cuando escuchamos a veces decir que hacia el 2050 la población urbana tiende al 60%, en Argentina es el 92% hoy, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con lo que decía Xavi, que es que contextualizando una situación social y económica en Latinoamérica, en general es el 85% de la gente que vive en ciudades, en Argentina es aún más alta, es que la gente abandonó las áreas rurales para ir en busca de oportunidades a los centros urbanos. Y por eso entonces tendría que decir que el urbanismo corre atrás a la urbanización, ¿no? O sea, el fenómeno de urbanización de los centros urbanos, de densidad, casi en los últimos años, diría de una manera descontrolada, o sea, el exilio descontrolado o aumentado mucho, motivo por el cual el planeamiento urbano sigue de atrás a esa demanda de ciudad, ¿no? Con alguna buena noticia, aparte de eso, que es que creo que la revolución tecnológica o el abandono de esta mirada moderna o más industrial de las infraestructuras nos permitió recuperar la escala barrial, ¿no? En las ciudades más nuevas, la infraestructura durante mucho tiempo, la infraestructura del transporte, fue símbolo de progreso, sobre todo en Latinoamérica, y te diría que en los últimos 20 años venimos haciendo un trabajo de transformación de infraestructuras de transporte a infraestructura de escala humana, que viene siendo, digamos, parte de como esta mirada de, no sé si es desurbanizar en el sentido de, pero es una desurbanización de esta mirada moderna que tenemos en Buenos Aires de la infraestructura, que la imagen que vos pones es bastante gráfica, ¿no? Es una mirada de la ciudad desde afuera, pero además por una persona que vive afuera, vivía afuera de Buenos Aires, como Le Corbusier, y que veía como símbolo del progreso una ciudad que luego obviamente no fue y que al día de hoy creo que casi decir que gracias a Dios que no fue, porque era una mirada de infraestructuras y de una impronta que alejó a Buenos Aires del río, por ejemplo, algo que Barcelona resolvió hace ya muchos años respecto del mar, que en Buenos Aires estamos intentando resolver, y es hacer más amigable ese borde de ciudad, una ciudad portuaria, que nos llamamos porteños, todos que vivimos en Buenos Aires, justamente por el puerto. Sin embargo, no tenemos esa relación con el puerto que existe aquí, ni esa relación con el río que pretendió Le Corbusier cuando hizo este dibujo, ¿no? Y en gran parte porque nuestra conformación territorial y esta idea de que en el Río de la Plata, y la corriente del Río de la Plata en Buenos Aires, que separa a Uruguay de Buenos Aires, pasa por Uruguay, ¿no? Como limpia la costa uruguaya y sedimenta en Buenos Aires, con lo cual la ciudad de Buenos Aires solo crece hacia el río, es decir, tiene una costa sedimentosa, tiene un territorio que va extendiéndose en el tiempo, y eso nos aleja aún más, porque en general y durante la revolución industrial el territorio ganado fue utilizado para poner las infraestructuras del transporte. Entonces hoy, si estás en Buenos Aires y estás frente al antiguo frente costero, entre donde vos estás parado y el río tenés 6 cuadras de 2 autopistas, una vía de tren, y todo esto que fue poniéndose en el lugar donde había suelo, no donde te convenía, ¿no? Entonces ese proceso de desurbanización, de sustitución de aquello que ya no necesitas o no querés por aquello que necesitas o deseas, ¿no? O la gente desea, es un proceso de transformación que por supuesto es mucho más complejo que hacer nuevo, ¿no? Entonces ahí es donde yo suelo decir, y parafraseando también a nuestro jefe de gobierno, que cuando la convicción y la conveniencia están alineadas, todo es más fácil, ¿no? Entonces, hoy hay una conveniencia
de lo urbano respecto de desurbanizar o desestructurar algunas cuestiones, y hay una convicción también nuestra de que ese es el camino posible sobre el cual ese ecosistema complejo que es ciudad puede destrabar algunas situaciones en diferentes centralidades, porque así como Buenos Aires crece sobre el río con un centro planificado, pero no una ciudad planificada en todo su territorio, es una ciudad muy extensa, ¿no? Tiene 201 kilómetros cuadrados de superficie, es muy grande. Tiene de bueno también es que las centralidades están presentes desde el origen, ¿no? Hoy tenemos el desafío de equilibrarlas, como decía Xavi, en términos de conectarlas entre sí y a ellas con la región metropolitana, en un contexto también donde la gobernanza del área metropolitana, de la ciudad y del Estado federal tampoco ayuda a ese equilibrio. Entonces, sí, creo que si han visto algo de la Ciudad de Buenos Aires como algo así como un oasis dentro de un territorio que precisa mucha, diría, inversión en urbanización o en urbanidad. Para agregar una palabra más al urbanismo y a la urbanización, tiene una fuerte inversión en urbanidad, ¿no? En vida urbana. Y creo que si pudiésemos zanjar esa tensión entre urbanismo y urbanización, creo que urbanidad es una buena palabra para darle ponerle un adjetivo positivo respecto al futuro. Lo que decía Xavi, el metabolismo mencionaste, me parece que eso es entender las interdependencias entre la ciudad y sus territorios adyacentes, digamos, sus territorios extendidos que están generalmente fuera de todo plano de visibilidad, es muy importante. También me parece muy importante lo que dices, Álvaro, respecto de el problema de los límites de la ciudad. También hay un problema ahí de cuál es la interfase, cuáles son las transiciones entre la ciudad y sus nuevos territorios de interdependencia. Así que nada, lo apunto, me parece muy interesante. Y paso finalmente a la última keyword, que es manzana, que de nuevo bajamos, digamos, arrancamos con el método, seguimos con una cuestión conceptual, una adquisición más teórica sobre la urbanización versus el urbanismo, etc. Y me parecía importante terminar con algo un poco más específico, viendo un poco sus trabajos. La idea de la manzana o la palabra manzana creo que tiene connotaciones muy diferentes en Barcelona y en Buenos Aires, ¿no? En parte porque ambas, digamos, si bien hay un punto de contacto, es decir, ambas constituyen una especie de célula o de unidad sistémica de crecimiento de la ciudad y provienen de lógicas distintas, se piensan de maneras distintas, tienen lógicas de partición del suelo internas distintas. Y en el caso de Barcelona y en el caso de tu trabajo, Xavi, aquí en particular me ha parecido súper interesante ese plano que está a la izquierda, que es un plano, entiendo, especulativo, digamos, ustedes están trabajando en una de las tantas propuestas que están articulando para las ciudades de las supermanzanas y han hecho algunos tests, tengo entendido. Yo acabo de llegar a Barcelona hace 2 semanas, igual estoy descubriendo muchas cosas, pero entiendo que han ido testeando la idea de la supermanzana en distintos lugares. Aquí en Poblenou es un caso, pero digamos, ese plano me pareció muy provocativo porque hay una idea de pensar la ciudad en su totalidad como una superblock, como una supermanzana, ¿no? Y lo que me pareció súper interesante de eso cuando lo vi es, de nuevo, insisto, yo retorno siempre, no puedo evitar retornar a Cerdá en el sentido de que su teoría de urbanización es realmente muy compleja y entonces la manzana en ese caso aparece problematizada, ¿no? Y creo que un poco el trabajo que estás haciendo ahora con la manzana no se circunscribe a la masa construida, sino que hay como una interrelación muy fuerte entre la manzana en sí, el perímetro de la manzana, el espacio verde que tiene interiormente, el sistema circulatorio que define, la adición de manzanas para constituir, digamos, módulos sistémicos mayores, etcétera, etcétera. Y entonces escalar eso a llevarlo al nivel, digamos, de la totalidad del territorio de la ciudad me parece también muy provocador y ese plano, nada, me despertó, me intrigó mucho, me pareció muy sparkling, ¿no? O sea, en ese sentido, así que quería pedirte si querías explayarte un poco sobre esa idea de la supermanzana y la visión, la relación que eso tiene con lógicas de circulación, la relación con el espacio verde y la problemática medioambiental, que creo que es uno de los ejes claves de tu gestión, junto con el tema de la vivienda pública, ¿no? Y por otro lado, en Buenos Aires, como decía, la manzana viene, si se quiere, de
procede, digamos, de una lógica urbana eurocentrista también, ¿no? La lógica del damero, pero tiene una partición interna y un modelo, digamos, de distribución de lo público y lo privado diferente. Creo que en el trabajo tuyo, Álvaro, hay varios casos. Yo simplemente quería citar el de la Manzana 66, que me pareció emblemático porque en ese caso, según la lectura que yo hago, ustedes tomaron el caso de una manzana que estaba en manos privadas y lo utilizaron como un dispositivo para crear una nueva ley, ¿no? Que eso me parece también súper interesante porque ahí se problematiza de nuevo la idea de la manzana como una unidad, un objeto arquitectónico o urbano, pero también podría haber tomado el proyecto del ex elefante blanco, que también opera a escala de la manzana, pero una manzana, digamos, que, insisto, se deforma, es diferente al caso el caso del damero más regular de Barcelona, ¿no? Entonces, por un lado, el proyecto de la supermanzana en Barcelona y por el otro, el de la manzana 66 en Buenos Aires, me parecían dos modos de cerrar dos conversaciones que se pueden ampliar, pero una manera de cerrar la conversación ahora que está muy anclada en su labor, en su praxis concreta, urbana. Muy bien, yo diría en primer lugar para entender el porqué de las supermanzanas en Barcelona, ¿no? En su origen, la Agencia de Ecología Urbana y ahora con el proyecto actual, tienen que ver con entender cómo es la ciudad desde su estructura y espacio público. Yo acostumbro a afirmar que Barcelona es una ciudad de calles. En Barcelona no tenemos grandes parques, tenemos el más grande que es el Parque Urbano, que es la Ciudadela, con 30 hectáreas, que es un parque de un tamaño ciertamente pequeño. Por lo tanto, es una ciudad fundamentalmente de calles. Entonces, los grandes retos que tiene la ciudad en estos momentos, desde el punto de vista social y ambiental, cómo reducimos los niveles de contaminación atmosféricos, acústicos, cómo promocionamos la ciudad de proximidad o de distancias cortas, pasan por la reinterpretación de la calle, que en el fondo es la materia prima del espacio público que constituye este sistema en la ciudad de Barcelona. Por suerte tenemos una estructura general de manzanas y de calles que tiene la virtud que definió Sardá en su momento en el ámbito central, en el ensanche, pero que conviven con tejidos históricos también, y esto es importante. Barcelona tiene una estructura que es un conjunto de antiguos municipios, ¿no? De antiguas poblaciones que ya existían en la plana y que le confieren un valor de multicentralidad, multinodal, histórica, que le permite abordar la lógica de la proximidad de los diferentes distritos y barrios de una manera, no diré que natural, pero sí asumida desde un punto de vista de conciencia colectiva, ¿no? Porque todos los barrios tienen su calle mayor, su plaza, que históricamente había sido, ¿no? Algunos barrios las hacen todas, pero otros en general esa estructura. ¿Dónde tenemos el problema fundamental en estos momentos? ¿No? En el modelo de movilidad que ocupa y condiciona este espacio público. Barcelona, más del 50% de la superficie de esta estructura viaria está ocupada para el uso del vehículo, que es el que además es la principal emisión de contaminación, ¿no? de dióxido de nitrógeno y de partículas en el aire. Por lo tanto, el reto pasa en cómo construimos un nuevo modelo de movilidad que básicamente sea más eficiente, que quiere decir que ocupe menos espacio y que contamine menos. Y esta es la idea que hay detrás de Supermanzana, es decir, vamos a construir un modelo de movilidad que necesite menos calles para funcionar y que por lo tanto priorice el transporte público, priorice los modos de transporte saludables, la bicicleta, el caminar, para que la movilidad ocupe menos espacio y podamos utilizar aquellas calles que ya nos sirvan para la movilidad de paso para mejorar la calidad ambiental, incrementar el verde urbano, fomentar las actividades, ¿no? comunitarias y sociales. Tenemos presente que el estándar medio de zonas verdes en Barcelona en estos momentos está en 6 metros cuadrados por habitante, que es la mitad de lo que recomienda la OMS, que está entre 10 o 15, y que hay barrios en el ámbito central del ensanche que están en 2 metros cuadrados. Por lo tanto, digamos, si volvemos a los objetivos que situamos en el primer punto, ¿no? Cómo recuperamos la calidad ambiental, cómo naturalizamos la ciudad, en definitiva, necesitamos transformar estas calles, ¿no? Esto también enlaza con el proceso de desurbanización, de reinterpretación del modelo de calle que necesitamos en la ciudad de Barcelona. Y la imagen que vemos en pantalla básicamente es después de un primer periodo en el que la ciudad exploró determinadas experiencias piloto, una en las Corts ya, incluso hace 2 mandatos, en el año 2011, entre 2011 y 2015 fue la primera experiencia, el pasado mandato hubo las experiencias del Poblenou que hemos comentado y la de Sant Antonio, en las que hemos visto con la monitorización de impactos que realmente conseguimos los efectos deseados, se reduce la contaminación, se reduce lo que se conoce como evaporación del tráfico, y este es el dato importante, en el que no solo se reduce el paso de coches
en los espacios transformados, sino que percibimos que en un ámbito mayor se reducen también los desplazamientos, porque estamos provocando, estamos invitando a cambiar, a dejar el vehículo en casa y a utilizar otro modo de transporte. Y este fue uno de los encargos que se me hizo a mí cuando llegué al Ayuntamiento en el año 2019, es ampliar cómo pasamos de estos casos piloto a una imagen y a una visión del conjunto de la ciudad, ¿no? Entonces la imagen lo que traslada es la identificación de aquellas calles que, si avanzamos hacia un nuevo modelo de movilidad, podrán ser liberadas de la movilidad y podrán ser transformadas en lo que denominamos calles verdes, ¿no? Que son las que vemos. La voluntad, y volvemos también al objetivo sistémico, es extender una mejora sustancial al conjunto de ciudad. Cuando hablamos de supermanzana, no hablamos de recintos, no hablamos de ámbitos, de cómo mejorar un ámbito aislado o un ámbito concreto, sino cómo provocar una mejora sistémica que sea una mejora de proximidad local, pero que a la vez permita interconectar los diferentes barrios a través de lo que podríamos decir una nueva infraestructura ambiental y social, ¿no? Esta estructura de ejes verdes básicamente lo que pretende es incorporar estándares, incorporar mejoras, incorporar más espacio social para el conjunto de barrios. Me parece importante también destacar de esta imagen las diferentes escalas de la propuesta, ¿sí? Veis que hay algunos ejes con un mayor grosor en el verde. Si nos fijamos en el central, que es Ciutadella, Paseo San Juan, Pimargall, Guinardó, Tres Turons hacia el norte. Estos son ejes que ya estuvieron definidos en la ciudad por el Plan del Verde y la Biodiversidad en el año 2015, que ahora se ha transformado en un Plan Natura que aprobó la ciudad en el año pasado con visión 2030. Y fijaos que hay una escala territorial en cómo conectamos los grandes espacios territoriales, básicamente en este caso del litoral con Collserola, cómo los conectamos entre sí, pero cómo emerge una nueva escala de dimensión local, que es Superilla, que permite bajar, ¿no? Y transformar de manera capilar este verde de carácter territorial al conjunto de barrios, ¿no? Por lo tanto, también la transescalaridad de la propuesta que permite reconectar la escala local con una escala de mayor dimensión. Bueno, yo ahora voy a llegar al caso puntual de la manzana 66, que es la número 66 del catastro de la ciudad. Ya están numeradas las manzanas y esa es la número 66. Y un poco para complementar lo que dice Xavi, ¿no? Porque creo que si hay algo que nos dejó el plano de Noli, ¿no? Es como que lo público y lo privado está claramente resuelto, ¿no? Lo negro y lo blanco, ¿no? Y yo creo que es muy posible, y soy un admirador de la política de Barcelona, de las supermanzanas, lo hemos implementado en la ciudad de Buenos Aires, de cómo ese blanco del plano de Noli puede ser un mejor blanco, ¿no? Como pues un blanco muy nítido. Yo tengo también como cierta obsesión por transformar lo negro en blanco, ¿no? Como lo privado en público, para dotar justamente a esos metros cuadrados. Tenemos la misma cantidad de metros cuadrados por habitante de espacio verde o público, que en realidad no son lo mismo, pero lo vamos a agrupar en un mismo indicador, de cómo podemos hacer para transformar aquellas oportunidades que están dentro de la trama en algo, en un dispositivo público nítidamente con carácter de plaza o parque, ¿no? Para nosotros sería una plaza esto. Y así fue que en la manzana 66 lo primero que intentamos fue ver cuáles eran las manzanas de la ciudad que tenían menor división dominial, es decir, un frente privado típico de la ciudad de Buenos Aires tiene 8 metros con 66, ¿sí? Y así está estructurada nuestra manzana con un pulmón de manzana. En este caso era uno de los casos donde el dueño de la manzana era una sola persona, ¿no? Producto de diferentes cosas. Vamos caminando por la ciudad y vamos a ver edificios que ocupan una sola manzana, algunos de carácter patrimonial, otros infraestructuras. Y así fue que dijimos, bueno, ¿cómo podríamos hacer que eso que estaba ahí, que eran en Buenos Aires es muy común tener canchas de fútbol 5, ¿no? Como de alquiler, ¿cómo lo podemos transformar en algo público y verde? Y entonces creamos una ley, y ahí vuelvo al disparador inicial respecto al proceso, donde el proyecto sucede porque la arquitectura del proyecto es pensada especialmente para eso, donde los vecinos del barrio pedían un espacio público y verde, donde claramente había un faltante, y ahí voy a la parte social y económica, perdón, social y política, donde con la fuerza de la gente uno puede ir a cambiar una ley que, bueno, si finalmente es la representación del pueblo, nuestro sistema democrático es como uno tiene como un envión mayor.
donde la ecuación a resolver era la económica, ¿no? Porque la capacidad constructiva de una manzana entera, en términos de incidencia del valor de suelo, esto daba creo que 30 millones de dólares, ¿no? El valor de una manzana entera con su capacidad constructiva. Entonces lo que hicimos fue la primera ley de permuta de la historia de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, le cambiamos al dueño de una manzana de esta capacidad constructiva o este valor otro espacio de la ciudad que con diferente incidencia, pero por ende diferente capacidad constructiva. Lo que igualamos fue los 30 millones de dólares de activo económico. Entonces le dimos una esquina en un barrio que el suelo valía más, pero de esa manera compensamos el valor del activo. Y la ley dijo que esto que era de dominio privado se transforme de dominio público y esto que era de dominio público se transforme de dominio privado. Solo que esto mide en superficie un cuarto de lo que mide este, por la diferencia de valor de suelo. Y acá creo que hay una buena noticia, ¿no? Que es que la redistribución o el equilibrio, ¿no? Que en general lo vemos reflejado en términos sociales, o sea, nosotros deseamos un equilibrio de usos, de la mixtura de usos, un equilibrio en términos de el income bueno, por persona, pero en realidad también es posible gracias a ese desequilibrio que hoy existe en las ciudades. Entonces, si nosotros creamos, en algún momento lo dijiste Xavi, este desafío de crear instrumentos y herramientas para gestionar el urbanismo o la urbanización nuevos, porque aquellos que tenemos no son suficientes para el ritmo que lleva hoy por hoy la gestión de una ciudad, como Barcelona, como Buenos Aires. Entonces creamos esta herramienta de permuta que luego le llamamos convenios urbanísticos, que como dije al principio, que luego intentamos escalar como una política pública y dijimos básicamente, todos aquellos que pretendan tener, digamos, alguna diferencia respecto a la norma, pueden ofrecernos proyectos donde el aire pague el suelo, ¿no? Entonces, una mayor capacidad constructiva en un determinado terreno privado, que por supuesto tenga cierta pertinencia urbanística, no cualquier disparate en cualquier lugar, puede financiar la creación de nuevo suelo. Y ahí yo, así como Dédalo e Ícaro en la antigüedad salieron por arriba del laberinto, yo creo que todavía no es un laberinto del que yo quiera salir por arriba, ¿no? Yo quiero encontrar la salida, que es diferente. Ya, yo siempre pretendo ser innovador en un montón de aspectos, pero en la cuestión de crear más y mejor suelo público y espacio público, creo que hay que quedarse dentro del laberinto, ¿no? Y decir, esperá, antes de salir por arriba y crear una isla artificial dentro del agua, como en algunas ciudades, o antes de resignar la idea de que ya el suelo no es renovable, yo estoy convencido de que el suelo es renovable, porque justamente casos como este permiten pensar como, ok, si cambio aire por tierra, tal vez pudiese conseguir toda la tierra que quiero, ¿no? Y en los lugares donde necesito. Obviamente, no es lo mismo acordar con una persona que con 600 propietarios de una manzana consolidada, ¿no? Es como, sería un acuerdo mucho más complejo, pero hay oportunidades, y en esas oportunidades creo que está algo que creo que nos encuentra, mucho más de lo que nos distingue, que es que ambos estamos, además, en el escenario de la realidad, ¿no? Donde la gestión de una ciudad tiene todos estos condimentos al mismo tiempo, y encima creo en una carrera contra el tiempo de la urbanización. Entonces creo en la necesidad, y por eso también aprovecho para decir que la academia creo que es un gran generador de valor respecto de la innovación y la capacidad de crear nuevos instrumentos y herramientas, y creo que es muy necesario que además la academia esté alineado con él, y por eso celebro y agradezco este espacio donde encontramos a los funcionarios o urbanistas con los estudiantes que seguramente ahora escucharemos, para que nos ayuden a pensar real, ¿no? Sobre todo de esto último me pareció súper interesante pensar, entender que ambos están pensando, por ejemplo, la manzana como un dispositivo, ¿no? No como un objeto, sino como un dispositivo, un instrumento, una herramienta, una lógica de producción espacial, que en el caso de Barcelona es muy interesante pensar que esa idea de transformar la ciudad entera en un superblock tiene muchos puntos de contacto con esta idea de la matriz de urbanización, la máquina de la urbanización, que de alguna manera hace eficientes los flujos circulatorios, el metabolismo con los territorios externos y demás.
Y en el caso tuyo, Álvaro, también muy interesante cómo la manzana opera como un dispositivo a través del cual utilizar herramientas externas a las herramientas típicas del diseñador urbano o del urbanista, ¿no? En este caso incluso operando a escala de creación de una ley, por ejemplo, ¿no? Me pareció, bueno, de todas maneras, para cerrar, lo que me parecía interesante era, creo que hay implícito, como flotando en el aire en esta conversación, una serie de observaciones y de meditaciones muy potentes respecto del rol que tienen, digamos, que puede llegar a tener o cumplir el urbanismo ante los desafíos, digamos, a los que nos estamos enfrentando hoy, al principio del siglo XXI. Estoy hablando, digamos, en términos generales, a la crisis climática, del cambio climático, la crisis ecológica, las distintas crisis políticas, migratorias, sociales, que uno puede luego, por supuesto, bajar de escala y encontrarlas hasta llegar, digamos, moverse hasta encontrarlas a escala de la ciudad, ¿no? Entonces quería dejar como flotando un poco la idea de que aquí se podrían extraer un poco algunos principios de cómo ustedes entienden el urbanismo de cara a los desafíos actuales y del futuro inmediato y también no tan inmediato, ¿no? Que creo que podemos complementar un poco con algunas, si abrimos el diálogo con algunas preguntas, creo que tener eso como background o como fondo, esa reflexión, puede ser interesante. Así que, sin más, les agradezco muchísimo y abro un poco el juego a algunas preguntas si las hubiese.